Me quedé dormido y desperté arropado con la chaqueta del chico dorado de la universidad. ¿Será una apuesta o en verdad me ama? Capítulo 1. Existían en el mundo ciertos individuos que poseían el don singular de volverse invisibles sin necesidad de conjuros ni artificios. Elliot Parker era uno de ellos, no por timidez, sino por una deliberada elección de habitar los márgenes, donde los libros susurraban secretos que ninguna voz humana podría revelar. La tranquilidad era su refugio, el silencio, su lengua materna, y la jerarquía social del campus universitario, un concepto tan ajeno a su naturaleza como el vuelo a las piedras. Por ello, cuando aquella mañana se frotó los ojos para disipar los últimos vestigios del sueño y alzó la mirada desde su rincón predilecto en la biblioteca, ese lugar oculto tras la sección de filosofía donde la luz se filtraba oblicua y dorada, no estaba preparado para el giro que tomaría su destino. Una chaqueta universitaria, de un azul marino tan profundo que parecía absorber la luz misma, descansaba sobre sus hombros. No recordaba haberla traído. No era suya, y lo que era infinitamente peor. Un hombre aguardaba a escasos metros de distancia, recostado con estudiada indolencia contra la estantería, portando en el rostro una expresión de satisfacción que rozaba lo insoportable. Sebastian Thorne. El nombre mismo evocaba suspiros y miradas perdidas en los pasillos. El astro dorado del campus, el capitán del equipo de fútbol, cuya mera existencia parecía tejida con hilos de carisma y luz solar. Su mundo y el de Elliot no deberían haberse cruzado jamás. Eran como dos libros de géneros distintos, destinados a permanecer en estantes separados. Ah, la voz de Sebastian resonó con un timbre grave que despertó algo incómodo en el pecho de Elliot. «Estás despierto». Sebastian cruzó los brazos sobre su amplio pecho y sus ojos azules, de ese tono imposible que recordaba cielos de verano, brillaron con un deleite apenas contenido. Comenzaba a considerar la posibilidad de solicitar asistencia médica. Estabas profundamente inconsciente. El cerebro de Elliot luchaba por procesar la información. Lo último que recordaba era llegar tras una noche sin dormir, dedicada enteramente a su ensayo sobre simbolismo literario, dejarse caer en su rincón habitual y nada más. Ciertamente, no esperaba despertar envuelto en la chaqueta de Sebastian Thorne, como si fuera el protagonista de alguna novela romántica escrita por una deidad caprichosa. ¿Por qué? Elliot apenas reconoció su propia voz, ronca del sueño y la confusión. Sebastian inclinó la cabeza y esa expresión de satisfacción se profundizó hasta resultar casi intolerable. «Parecías tener frío», respondió con una simplicidad que no admitía réplica. Elliot lo observó, completamente desconcertado. «¿Y consideraste que cubrirme con tu chaqueta, como alguna clase de protagonista de película romántica, era el curso de acción más apropiado?» La sonrisa de Sebastian se amplió, revelando dientes perfectos que probablemente nunca habían necesitado ortodoncia. No diría película romántica, pero sí, prácticamente. Por un instante, Elliot sintió que su alma abandonaba su cuerpo y vagaba por la biblioteca en busca de una realidad alternativa. Esto no podía estar sucediendo. Con un movimiento brusco, agarró la chaqueta por las mangas y se la extendió a Sebastián. «Aquí. Gracias, pero no». Sebastián no hizo ningún ademán de recuperarla. En cambio, se encogió de hombros con esa misma indiferencia estudiada que parecía segunda naturaleza en él. «Quédatela, te queda mejor a ti». Elliot casi se atragantó. Una oleada de calor le ascendió por el cuello, tiñéndole las mejillas de un rojo traicionero. «No seas ridículo», espetó. «Tómala. Número». «Sebastián». «Elliot». Un gemido escapó de los labios de Elliot mientras se pellizcaba el puente de la nariz. «¿Por qué eres así?» «¿Cómo?», preguntó Sebastián fingiendo una inocencia que no poseía. «Generoso, amable, endiabladamente». Se interrumpió a tiempo, pero Sebastián captó el pensamiento no expresado. Su sonrisa se volvió depredadora mientras daba un paso adelante, demasiado cerca.
lo suficientemente cerca para que Elliot tuviera que luchar activamente contra el instinto de retroceder. ¿Endiabladamente qué?, susurró Sebastián. Elliot apretó los dientes. Este hombre era una prueba enviada por el universo para poner a prueba su paciencia. Bien. Si no quieres recuperarla, la devolveré más tarde y fingiré que todo esto nunca ocurrió. Metió la chaqueta en su bolso con más fuerza de la necesaria. Gracias, supongo. Ahora, si no te importa, tengo lugares a donde ir. Espera. Sebastián levantó una mano. ¿No tienes curiosidad? Elliot entrecerró los ojos. ¿Curiosidad por qué? Por cómo te encontré. Elliot ni siquiera había considerado esa pregunta, pero ahora que Sebastián la mencionaba... Número. Sebastián exhaló un suspiro exagerado. Qué frío eres, Elliot Parker. Elliot se echó el bolso al hombro con un movimiento decidido. Quizás eso evite que andes colocando tu ropa sobre desconocidos la próxima vez. No te llamaría desconocido. La voz de Sebastián adoptó un matiz extraño, algo más suave. El cerebro de Elliot se detuvo. No tenía idea de qué hacer con esa afirmación. Pero antes de que pudiera siquiera formular una respuesta, Sebastián le dirigió una última sonrisa enigmática y se alejó, caminando como si no acabara de convertir la mañana de Elliot en una completa crisis existencial. Elliot fulminó con la mirada su figura que se retiraba, pensando una sola palabra: imposible. Para cuando Elliot llegó a su siguiente clase, el daño ya se había consumado. Apenas tuvo tiempo de sentarse antes de que Iris y Adrian, sus dos mejores amigos y los seres más dramáticos que había conocido, prácticamente se lanzaran a los asientos junto a él, con los ojos abiertos en niveles impíos de excitación. «Oh, por todos los cielos», susurró Iris con un volumen que definitivamente no calificaba como susurro. Adrian agarró su brazo con urgencia. «Elliot, amigo mío, ¿qué demonios hiciste?» Elliot parpadeó, genuinamente confundido. «¿De qué hablas?» Iris golpeó su teléfono contra la mesa con fuerza dramática. «¡De esto!» Elliot se quedó mirando la pantalla, y su estómago ejecutó una caída libre digna de un parque de atracciones. Allí, en media docena de cuentas de redes sociales, había una fotografía borrosa pero inequívoca. Él, en la biblioteca, cubierto por la chaqueta de Sebastian Thorne como si fuera la escena de alguna novela romántica moderna. La leyenda rezaba: ¿Sebastian Thorne acaba de arropar a alguien en la biblioteca? Elliot sintió que todo su cuerpo ardía. ¿Qué? ¿Por qué? Oh, esto es oro puro. Adrian jadeó, conteniendo apenas la risa. ¿Tenemos tantas preguntas? Elliot negó frenéticamente con la cabeza. No hay nada que preguntar. Simplemente me quedé dormido, y cuando desperté, Sebastián estaba allí. No sé por qué me dio su estúpida chaqueta, pero lo hizo. Y ahora... ¿Estás diciendo...? Iris jadeó dramáticamente, golpeando el escritorio. ¿Que Sebastian Thorne te arropó personalmente mientras dormías? Elliot quería que la tierra lo tragara. No estoy diciendo eso. Tampoco lo niegas, señaló Adrian con una sonrisa de gato que atrapó al canario. Los odio a ambos, murmuró Elliot. Iris ya estaba escribiendo furiosamente en su teléfono. Vale, pero es real. Habla, ¿por qué crees que lo hizo? No tengo idea. ¿Crees que le gustas? Número. Pero, ¿y si sí? No eres divertida. Elliot se desplomó hacia adelante, dejando que su frente golpeara el escritorio. Esto no estaba sucediendo. Esto era una pesadilla. Y la peor parte, ni siquiera era la hora del almuerzo todavía. Durante el resto del día, Elliot hizo todo lo humanamente posible por ignorar a Sebastian Thorne, lo cual habría sido considerablemente más fácil si el hombre mismo no se hubiera empeñado en asegurarse de que sus caminos continuaran cruzándose. En la cafetería, Sebastian apareció milagrosamente detrás de él en la fila. Durante una clase a la que Sebastian técnicamente no pertenecía,
De alguna manera terminó sentado a solo unos asientos de distancia. Incluso en el patio, Elliot sorprendió a Sebastian observándolo con esa misma sonrisa insoportable, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Elliot apretó los dientes con determinación. «Oh, de ninguna manera», pensó. «Si Sebastian Thorne cree que puede entrar en mi vida, envolverme en su chaqueta y sonreírme con suficiencia, tiene otra cosa por venir». Esto no estaba sucediendo. Se negaba a permitirlo. Se negaba absolutamente. Capítulo 2. Elliot había cometido un grave error de cálculo al pensar que el incidente de la chaqueta simplemente se desvanecería. Habían transcurrido 3 días desde que despertó en la biblioteca con la chaqueta de Sebastian sobre él, y sin embargo, de alguna manera, toda la universidad seguía hablando de ello. Peor aún, Iris y Adrian no se callaban. «De acuerdo, pero escúchame», dijo Iris, sonriendo como una lunática mientras apuñalaba su ensalada con énfasis dramático. «¿Qué pasa si...? Y solo estoy lanzando esto al aire. ¿Sebastian está secretamente enamorado de ti?» Elliot casi se atragantó con su café. «Iris número». Adrian sonrió con suficiencia. O tal vez tiene algún extraño ritual de cortejo basado en chaquetas, como una versión muy específica de reclamar a su pareja. «Los arrojaré a ambos al lago más cercano», amenazó Elliot, dejando su café con más fuerza de la necesaria. Iris movió las cejas con expresión sugestiva. «Y sin embargo, todavía llevas su chaqueta puesta». Elliot se congeló. Maldición. Lo había olvidado por completo. En su defensa, era una buena chaqueta. Cálida, cómoda, convenientemente grande. Su propio suéter tenía una mancha de café que no había podido lavar, y no era como si la estuviera usando por alguna razón en particular. Era puramente práctico. Adrian le dio un codazo. «Ya sabes, si querías mantener una pieza de él cerca, podrías haberle pedido una de sus camisas en su lugar». Elliot le lanzó un trozo de pan a la cara. El verdadero problema de Elliot no eran sus amigos. Era Sebastian. Porque, por alguna razón inexplicable, el hombre había decidido que el espacio personal de Elliot ya no existía. Comenzó de manera sutil. Un saludo casual cuando se cruzaban en el campus, una cantidad innecesaria de contacto visual cada vez que estaban en la misma habitación. Luego, las cosas escalaron. Apareció en la cafetería favorita de Elliot, entrando como si fuera el dueño del lugar, solo para sentarse justo enfrente de él con un casual. «Hey, Elliot», como si fueran amigos. Elliot dio un sorbo a su café con leche y casi lo escupió. «Tú no bebes café», dijo con sospecha evidente. Sebastián sonrió, dejando una leche con chocolate sobre la mesa. «Ahora sí». Elliot entrecerró los ojos. «Eres una amenaza». Sebastián le guiñó un ojo. «Te estás calentando conmigo». «Calentando su trasero», pensó Elliot con vehemencia. Y luego, en quizás el giro más horrible de todos, Sebastián comenzó a aparecer en sus clases. Elliot casi tuvo un ataque cuando Sebastián se deslizó en el asiento a su lado durante la clase de literatura, a pesar del hecho de que Sebastián no era, en absoluto, un estudiante de literatura. «¿Qué demonios?», susurró Elliot bruscamente. «¿Haces aquí?» «Tomar notas», respondió Sebastián, sonriendo como un zorro satisfecho. Elliot miró su cuaderno. Estaba completamente en blanco. «¿Verdad?» Sebastián se inclinó un poco, su voz irrazonablemente suave. «Quería preguntarte si te gustaría almorzar después». El cerebro de Elliot sufrió un cortocircuito momentáneo. Antes de que pudiera procesar la pregunta, su profesor comenzó a hablar, y Elliot se quedó en silencio, furioso y completamente desconcertado. ¿Qué demonios era el juego de Sebastian? Elliot obtuvo su respuesta más tarde ese mismo día, en la forma de Damian Cross. El campo de fútbol estaba lleno de actividad cuando Elliot se encontró arrastrado allí por Iris y Adrian, porque aparentemente su vida no era lo suficientemente caótica. Y luego, en un momento de pura maldición temporal, Sebastian apareció corriendo.
todavía sonrojado por la práctica, su camisa pegada a su cuerpo, el cabello húmedo por el sudor, injustamente atractivo de una manera que hizo que Elliot quisiera lanzar algo. No sabía que te gustaba el fútbol, bromeó Sebastian. Elliot cruzó los brazos. No me gusta. Iris sonrió. Estamos aquí por ti. Elliot le envió una mirada asesina. Antes de que pudiera formular una respuesta, otra voz interrumpió. No pensé que te gustaran los nerds, Thorn. ¿O es algún tipo de broma? Elliot se giró para ver a un chico alto de cabello oscuro parado cerca, con los brazos cruzados. Damian Cross, el ex mejor amigo de Sebastian. La tensión en el aire fue inmediata y palpable. La sonrisa relajada de Sebastian no vaciló, pero había un distintivo filo en su tono cuando dijo, Damian. La mirada de Damian se dirigió a Elliot y luego de vuelta a Sebastian. En serio, hombre, ¿qué pasa? Pensé que te gustaba Chen. El estómago de Elliot se retorció. Algo en las palabras de Damian lo puso nervioso. Pero antes de que pudiera procesarlo, Sebastian soltó una risa seca y aguda. No todo es un juego, Cross. Damian resopló. Bien, si tú lo dices. Y con eso, se alejó. Elliot debería haberlo dejado pasar, pero no lo hizo, porque más tarde esa noche, cuando pasó cerca del gimnasio, escuchó algo que le heló la sangre. ¿Cuánto tiempo crees que Sebastian puede seguir con esto? Elliot se congeló. Dos estudiantes estaban charlando cerca de los casilleros, con voces bajas pero claras. No lo sé, hombre, dijo uno de ellos. El tipo tiene paciencia, se lo concedo. El latido del corazón de Elliot martilleaba con fuerza en sus oídos. ¿Era esto sobre él? ¿Damian tenía razón? ¿Era todo esto algún juego estúpido? Al día siguiente, Elliot marchó directo al campo de fútbol con una tormenta formándose en su pecho. Vio a Sebastian riéndose fácilmente con sus compañeros de equipo, como si nada pasara. Elliot, impulsado por la rabia y posiblemente orgullo, irrumpió y le lanzó la chaqueta a Sebastian al pecho. Sebastian parpadeó, atrapándola antes de que pudiera caer. Vale. Dramático. El pulso de Elliot martilleaba con fuerza. ¿Cuánto tiempo ibas a seguir con esto? Las cejas de Sebastian se fruncieron. ¿Con qué? Con esto. Elliot gesticuló bruscamente. La chaqueta, la cafetería, las clases. ¿Cuánto tiempo hasta que te dieras por vencido? ¿Hasta que se lo dijeras a tus amigos? Oye, miren, me metí con el nerd. Sebastian lo miró fijamente. Su arrogancia usual, su seguridad característica, había caído por completo. ¿Eso es lo que piensas? Su voz sonaba extrañamente herida. ¿Qué esto es? El pecho de Elliot se tensó con algo que se negaba a nombrar. No sé qué pensar. Elliot. Sebastian dio un paso adelante, su voz ahora baja y seria. Esto no es un juego para mí. No voy a seguirte la corriente. Elliot se giró para marcharse. Sebastian no lo detuvo. Por primera vez en mucho tiempo, Sebastian Thorn se quedó sin palabras. Observó a Elliot alejarse, la chaqueta abandonada en sus manos, y sintió una profunda y retorcida sensación de frustración asentarse en su pecho, porque no estaba jugando ningún juego. Y ahora iba a tener que demostrarlo. Capítulo 3. El universo, al parecer, no había terminado de atormentar a Elliot Parker. Después del desastre de su enfrentamiento público con Sebastian, Elliot había estado haciendo todo lo humanamente posible por evitarlo como a la plaga misma. Cambió sus rutas habituales del campus. Se saltó la cafetería cada vez que veía esa inconfundible cabeza de cabello dorado a través de la ventana, y casi se dislocó el hombro zambulléndose en un arbusto cuando Sebastian pasó por el patio. Debería haber sido fácil. Sebastián era una estrella de fútbol. Elliot era un estudioso de la literatura. Vivían en mundos completamente diferentes, pero el destino, o más específicamente, su profesora de literatura, la demoníaca doctora Langford, tenía otros planes. Elliot entró a clase, listo para seguir adelante con su vida.
Esa resolución duró exactamente 3 minutos. Muy bien, clase, anunció la profesora Langford, aplaudiendo para captar la atención. Durante las próximas 3 semanas, trabajarán en parejas en un proyecto de análisis literario profundo. Ya les he asignado los compañeros. Elliot se incorporó, entrecerrando los ojos. Eso nunca era una buena señal. La profesora Langford comenzó a leer los nombres de la lista, y mientras bajaba, una pequeña y patética sensación de esperanza floreció en el pecho de Elliot. Tal vez, solo tal vez, encontraría a alguien con quien realmente pudiera trabajar. Y finalmente, Langford dijo con una sonrisa que parecía demasiado satisfecha: Elliot Parker y Sebastian Thorne. El estómago de Elliot ejecutó una caída libre, un latido de silencio horrorizado. Entonces, sin poder contenerse: tiene que estar bromeando. Desde 3 asientos detrás de él, Sebastian dejó escapar un suspiro audiblemente divertido. Mira eso. Elliot se giró en su asiento, lanzándole dagas con la mirada. Sebastian simplemente sonrió. Elliot levantó la mano con desesperación. Profesora, me gustaría solicitar formalmente un cambio de compañero. Número. La boca de Elliot se abrió y se cerró. Pero... no, repitió Langford, sin inmutarse. Analizarán los temas subyacentes de las obras clásicas. Eso requiere diferentes perspectivas, lo que significa tener diferentes personalidades, lo que significa que ustedes dos son perfectos. Elliot sintió que su alma abandonaba su cuerpo. Al otro lado de la habitación, Sebastián estiró los brazos detrás de la cabeza, luciendo demasiado complacido. Supongo que estamos atrapados juntos, Parker. Elliot se desplomó en su asiento. Nunca iba a sobrevivir a esto. Elliot dejó muy claro que no estaba emocionado con este arreglo. Tuvieron su primera sesión de estudio en la biblioteca, y Elliot apenas reconoció la existencia de Sebastian. Habló solo cuando fue absolutamente necesario, manteniendo las respuestas breves y funcionales. Sebastian, por supuesto, vio esto como un desafío personal. Creo que en realidad me odias, reflexionó después de la primera hora. Elliot no levantó la vista de su libro. Observación muy astuta. ¿Quieres una medalla? Sebastian sonrió. Número. Solo una sonrisa. Elliot se puso visiblemente rígido. La sonrisa de Sebastian se amplió. Juego encendido entonces. 1 hora después, Sebastian se reclinó en su silla, brazos cruzados, ojos peligrosamente juguetones. Está bien, déjame hacer esto interesante. Elliot finalmente levantó la vista. ¿Qué? Los labios de Sebastian se crisparon en una sonrisa de zorro. Te apuesto un café a que puedo hacerte reír antes de que termine el proyecto. Elliot parpadeó. Número. Sebastian levantó una ceja. ¿Temeroso de que pierdas? Elliot resopló. Simplemente no quiero jugar a tu ridículo juego. Sebastian sonrió. Así que sí eres temeroso. Elliot entrecerró los ojos con determinación. Bien, si esto es lo que hace falta para callarte, trato. La siguiente sesión de estudio, Sebastian fue con toda su fuerza. Primero, recreó dramáticamente a Shakespeare, poniéndose de pie en la silla, mano sobre su pecho, pronunciando un monólogo con la pasión de un soldado moribundo. Elliot lo ignoró. Entonces Sebastian empezó a susurrar frases ridículas entre sus discusiones. Elliot, ¿sabes? Si fueras un libro, estarías en letra pequeña. Elliot inhaló bruscamente por la nariz, pero no respondió. Sebastian sonrió, complacido. Un rato después, oh, Dios mío, lo que diría. Estás fuera de mi liga, pero literalmente me obligaron a la tuya. Elliot clavó su bolígrafo en su cuaderno con fuerza innecesaria. Sebastian se rió entre dientes, recostándose con satisfacción. Esto va a ser divertido. Pero luego, en algún punto del camino, dejó de ser solo un juego. Sebastian empezó a mostrar interés real en las discusiones, hacía preguntas reflexivas, realmente escuchaba, y luego, una noche,
Cuando la biblioteca estaba particularmente silenciosa y la luz de la tarde se filtraba dorada a través de las ventanas, dejó escapar algo que cambió la atmósfera entre ellos. «Ya sabes», Sebastián dijo casualmente, pasando una página, «en realidad me gusta pasar tiempo contigo». El bolígrafo de Elliot se congeló a mitad de la frase. Dudó y luego, sin levantar la vista. ¿Eso es parte de la apuesta? Sebastián frunció el ceño. Número. Algo en su tono hizo que Elliot se detuviera. Finalmente levantó la vista, esperando ver su sonrisa habitual, pero no hubo ninguna. En su lugar, Sebastián lucía genuino, vulnerable, incluso. Elliot no sabía qué hacer con eso, así que hizo lo que siempre hacía. Se desvió. «Bueno, todavía te odio», murmuró, volviendo a concentrarse en sus notas. Pero por primera vez, no estaba seguro de si lo decía en serio. Y luego, justo cuando las cosas se estaban volviendo confusas, el universo decidió arruinarlo todo. Las luces parpadearon. Luego, con un fuerte golpe sordo, toda la biblioteca se hundió en la oscuridad. El corazón de Elliot saltó a su garganta. «¿Qué demonios?». Un segundo después, un anuncio automático crepitó por el intercomunicador. «Atención. Debido a problemas técnicos, el campus está experimentando un corte de energía temporal. Los edificios están en modo de bloqueo hasta nuevo aviso. Gracias por su paciencia». Elliot se congeló. Bloqueo. Desde el asiento a su lado, Sebastián dejó escapar un silbido lento y bajo. «Bueno», dijo en un tono demasiado divertido. «Parece que estamos atrapados aquí por la noche». El estómago de Elliot se hundió. Se giró hacia Sebastián, la comprensión amaneciendo con horror lento. «Número. No, 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 no. Tienes que estar bromeando». Sebastián se recostó, sonriendo con suficiencia bajo la tenue luz de emergencia. «Supongo que tendrás que aguantarme un poco más, Parker». Elliot dejó caer la cabeza entre sus manos. Esta iba a ser una larga, larga noche. Capítulo 4. La biblioteca estaba en silencio, excepto por el zumbido persistente de la luz de emergencia. Elliot se sentó rígido en su silla, muy consciente de la presencia de Sebastián a su lado. El corte de energía los había atrapado dentro por la noche, sin servicio celular, sin salidas, y lo peor de todo, sin distracciones. Sebastián, por una vez, no estaba sonriendo con suficiencia. Se recostó, sus largas piernas estiradas bajo la mesa, la cabeza inclinada hacia el techo, como si estuviera sumido en pensamientos profundos. Elliot debería haber estado irritado. En cambio, se encontró observándolo. No era justo, realmente, cuán despreocupado se veía Sebastián incluso con poca luz. El suave resplandor proyectaba sombras a lo largo de su afilada mandíbula, la forma en que su cabello dorado caía desordenadamente sobre su frente. Elliot apartó la mirada antes de que sus pensamientos lo traicionaran. ¿Alguna vez sientes que la gente solo ve lo que quiere ver? La voz de Sebastián rompió el silencio. Elliot parpadeó, mirándolo. La voz de Sebastián era más baja que de costumbre, su arrogancia de siempre reemplazada por algo más suave, más vulnerable. Elliot frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Sebastián exhaló, frotándose la sien. «Todos me ven como deportista, el tipo que siempre tiene una sonrisa, que gana partidos, al que no le importa nada serio». Sus dedos tamborilearon distraídamente contra la mesa. «Pero eso no es todo lo que soy». Las cejas de Elliot se fruncieron. «Entonces, ¿qué más eres?». Sebastián dudó, y luego, casi a regañadientes, admitió. «Pinto». Elliot parpadeó. «¿Tú pintas?». Sebastián dejó escapar una pequeña risa, casi tímida, un sonido que Elliot nunca había escuchado de él antes. «Sí, no es algo que suelo decirle a la gente». Los labios de Elliot se separaron en sorpresa. De todas las cosas que había esperado, esta no era una de ellas. «¿Qué pintas?». «Paisajes, sobre todo», dijo Sebastián, su voz distante. «A veces retratos. Es lo único que me hace sentir, no sé,
Libre. Elliot tragó saliva. Había algo crudo en el tono de Sebastian, algo tan dolorosamente genuino que hizo que su pecho se apretara. Se dio cuenta, tal vez por primera vez, de que Sebastian no era solo la estrella de fútbol engreída, era una persona real, complicada y desordenada, y Elliot nunca había querido besar a alguien tan fuerte en su vida. El aire cambió entre ellos, denso y cargado. Elliot apenas se dio cuenta cuando Sebastian giró la cabeza. Sus ojos se encontraron en la tenue luz. Sebastian estaba demasiado cerca. Lo suficientemente cerca como para que Elliot pudiera ver el leve sonrojo en sus pómulos, la forma en que sus labios se separaron ligeramente, como si estuviera pensando lo mismo. El pulso de Elliot latía con fuerza, y luego las luces volvieron a parpadear. Elliot contuvo la respiración. Sebastian exhaló, riendo suavemente mientras se pasaba una mano por el cabello. Supongo que volvimos a la realidad. Elliot no dijo una palabra, porque la realidad significaba recordar lo que la gente decía sobre Sebastian. La realidad significaba recordar los rumores. Y la realidad significaba que Elliot no podía dejarse llevar por algo que podría no ser real. 2 días después, Iris y Adrian lo arrastraron al partido de fútbol. Elliot había protestado en voz alta, pero sus amigos fueron implacables. «Tienes que apoyar a tu futuro esposo», se había burlado Adrian. «Cállate», había gruñido Elliot. Y sin embargo, de alguna manera, aquí estaba, sentado en el estadio, rodeado de fanáticos gritando, viendo a Sebastian en el campo. Elliot intentó que no le importara, pero luego Sebastian anotó. La multitud estalló, gente gritando su nombre mientras corría por el campo, sonriendo triunfalmente. Y por un breve momento, se giró hacia donde Elliot estaba sentado, y sonrió. La respiración de Elliot se atascó. Sus manos se apretaron alrededor de su chaqueta. No debería sentirse así. Entonces una voz familiar se burló. ¿Todavía cayendo en eso? Elliot se giró bruscamente. Damian Cross. El estómago de Elliot se tensó. ¿Qué? Damian sonrió con suficiencia. ¿De verdad crees que Sebastian va en serio? Le gustan los desafíos, y tú eres solo algo nuevo. La sangre de Elliot se heló. Antes de que pudiera responder, la voz de Sebastian cortó el ruido. Cross. Elliot se giró para ver a Sebastian parado a unos metros de distancia, mandíbula tensa, ojos ardiendo. «Si crees que esto es un juego para mí», Sebastian dijo, con voz furiosa, «eres más idiota de lo que pensaba». Damian se burló. «Lo que sea, hombre». Se alejó, pero la mente de Elliot daba vueltas. Porque Sebastian lo había dicho tan fácilmente, tan enojado, como si lo dijera en serio. Elliot caminó solo a casa. Su cabeza era un desastre. Sebastian lo había defendido públicamente. ¿Pero eso realmente significaba algo? ¿O Elliot solo se estaba preparando para la decepción? Entonces la lluvia comenzó. Fue repentina y fuerte, empapándolo en segundos. Elliot gimió, poniéndose la chaqueta sobre la cabeza mientras se apresuraba hacia adelante. Luego, pasos. Y luego, una mano agarró su muñeca. Elliot se dio la vuelta, su respiración atrapándose. Sebastian, empapado por la lluvia, pecho subiendo y bajando, ojos azules ardiendo con algo feroz. «¿Por qué sigues huyendo de mí?», exigió Sebastian. El pulso de Elliot se aceleró. «No estoy...» «Sí, lo estás». Sebastian se acercó, su voz aguda. «Cada vez que me acerco a ti, te alejas». La garganta de Elliot se apretó. «Porque estoy asustado», pensó. «Porque no quiero ser una broma». En cambio, espetó. «Porque no entiendo por qué te importa». Las cejas de Sebastian se fruncieron. «¿Qué? Nunca me has mirado antes», dijo Elliot, su voz elevándose. «Entonces, ¿por qué ahora? ¿Qué cambió?» «Porque me haces sentir que puedo ser yo mismo», Sebastian interrumpió, su voz intensa. La respiración de Elliot se entrecortó. Sebastian exhaló, pasándose una mano frustrada por el pelo mojado. «No sé cómo explicarlo, Elliot. Solo
Me gustas, más de lo que debería. El pecho de Elliot dolió, porque Sebastian parecía genuinamente impotente, desesperadamente real. Elliot tragó saliva. Su corazón le gritaba que lo dejara ir. Así que lo hizo. Dio un paso adelante, solo un poco, y susurró: «Entonces deja de hablar». Y finalmente, Sebastian lo besó. La lluvia caía a su alrededor, fría e implacable, pero Sebastian era cálido. Sus labios vacilantes al principio, luego más firmes, como si estuviera aterrorizado de que Elliot desapareciera. Las manos de Elliot agarraron su camisa, acercándolo más. El mundo se volvió borroso, y por primera vez Elliot dejó de pensar, porque tal vez, solo tal vez, esto era real después de todo. Capítulo 5. Elliot tuvo exactamente 30 segundos de felicidad antes de darse cuenta de lo que había hecho. 30 segundos en los que todavía estaba presionado contra Sebastian, sus labios aún hormigueando por el beso. La lluvia seguía cayendo a su alrededor como algo sacado de una película. Entonces, el sonido de gritos. No solo una voz, no solo unas pocas, docenas. Elliot se congeló. Lentamente, vacilante, se apartó y giró la cabeza, solo para encontrar una multitud de estudiantes de pie en la entrada del patio del campus, muchos de ellos sosteniendo sus teléfonos como paparazzi hambrientos de escándalo. «Oh, Dios», murmuró Sebastián, luciendo demasiado relajado por el hecho de que la mitad de la universidad los acababa de presenciar besándose bajo la lluvia. Elliot, sin embargo, estaba horrorizado. Empujó a Sebastián. «Oh, Dios mío». Los estudiantes vitorearon. Alguien silbó, otro gritó. «Por fin está sucediendo». Elliot se puso de un alarmante tono rojo. Se giró hacia Sebastián, presa del pánico. «Haz algo». Sebastián, siempre inútil, simplemente sonrió. ¿Cómo qué? El alma de Elliot ascendió. Para cuando Elliot llegó a su dormitorio, las redes sociales ya habían explotado. Había videos de su beso, había GIFs, había memes. Adrian leyó uno en voz alta. Y así nace una nueva pareja poderosa en el campus. Levantó la vista sonriendo. Esto es arte. Elliot le tiró una almohada a la cara. Iris estaba jadeando, sus ojos brillando con deleite. Elliot, besaste a Sebastian bajo la lluvia. ¿Te das cuenta de lo que esto significa, verdad? Elliot se dejó caer en su cama, gimiendo. Significa que necesito dejar la escuela y cambiar mi nombre. No, dijo Iris, sonriendo maliciosamente. Significa que necesitamos un plan. Elliot entrecerró los ojos. ¿Qué clase de plan? Un plan de citas falsas. Elliot se incorporó de golpe. Absolutamente no. Piénsalo. Iris se inclinó hacia adelante. Los rumores ya están fuera de control. Si solo sigues con eso, puedes controlar la narrativa. Y ella movió las cejas sugestivamente. Hará que Sebastian sufra. Eso sonaba tentador. Adrian sonrió. También te gusta totalmente. Elliot tiró otra almohada. Elliot, de alguna manera, dejó que Iris lo convenciera. Al día siguiente, se acercó a Sebastian, se cruzó de brazos y dijo con firmeza: «Estamos saliendo de forma falsa». Las cejas de Sebastian se alzaron. «¿Lo estamos?» «Sí», dijo Elliot con firmeza, «pero solo para controlar los rumores. Nada de tonterías». Sebastian sonrió con suficiencia. «Ni se me ocurriría». Elliot inmediatamente se arrepintió de todo. Empezó con cosas pequeñas. Caminaban juntos. Se sentaban juntos. Sebastian le pasaba un brazo por encima del hombro a Elliot durante el almuerzo, sonriendo como un idiota. Luego se intensificó, tomarse de la mano, bromas internas. Sebastian apretando la rodilla de Elliot debajo de la mesa durante las sesiones de estudio. Y la peor parte, todo parecía natural. Elliot se dijo a sí mismo que era solo una actuación, pero luego llegaron los momentos en los que no había nadie alrededor. Sebastian rozando la muñeca de Elliot con los dedos, solo porque sí. Sebastian inclinándose cerca cuando estudiaban,
susurrando cosas en esa voz estúpidamente baja que hacía que el corazón de Elliot tartamudeara. Y, Dios lo ayudara, los besos robados no eran parte del plan, pero Sebastián inclinaba la cabeza de esa manera, los ojos posándose en los labios de Elliot, y antes de que Elliot pudiera siquiera pensar, le estaba devolviendo el beso, como si lo quisiera, como si lo sintiera. Elliot estaba tan jodido, porque en algún punto del camino se había enamorado, por completo, terriblemente, maravillosamente. No eran solo los besos, era la forma en que Sebastián lo miraba, como si fuera importante, la forma en que se reía del sarcasmo de Elliot, como si fuera su cosa favorita en el mundo, la forma en que se quedaba despierto hasta tarde solo para terminar su proyecto juntos, la forma en que hablaba de su arte, sobre sus sueños. Y Elliot lo quería todo, lo quería a él. Por eso, cuando finalmente reunió el coraje para hacerlo realidad, nunca esperó ser sorprendido en cambio. Elliot estaba en camino a encontrarse con Sebastián, el corazón martilleando en su pecho, cuando escuchó la peor conversación de su vida. Un par de jugadores de fútbol estaban hablando en el vestuario. ¿Oíste sobre Thorne? ¿Qué hay de él? Recibió una oferta en una academia de fútbol de élite en el extranjero. La sangre de Elliot se heló. Número. Eso no fue... Sebastián se lo habría dicho, ¿verdad? Pero supongo que fue divertido para él mientras duró. Elliot se tambaleó hacia atrás, su corazón de repente pesado como piedra. Todo tuvo sentido. El coqueteo, los besos, la forma en que Sebastián se había acercado de la nada. Había sido divertido, temporal. Y ahora que Sebastián tenía lo que realmente quería, se iría de todos modos. El estómago de Elliot se retorció, porque para él no era solo algo temporal, porque se permitió tener esperanzas, y se había equivocado. Así que antes de que Sebastián pudiera incluso encontrarlo, Elliot se alejó primero. Capítulo 6. Elliot se sintió mal al principio. Se dijo a sí mismo que no era nada. Solo necesitaba espacio, tiempo para pensar. Pero luego las pequeñas cosas comenzaron a acumularse. Dejó de ir a la cafetería porque Sebastián no estaría allí para robarle su mesa. Se saltó la biblioteca porque sabía que Sebastián no estaría esperando con alguna nueva y tonta frase para ligar. Y la peor parte, no se había ido todavía. Sebastián todavía estaba allí, todavía en el campus, todavía al alcance. Y sin embargo, Elliot lo había apartado primero. Entonces, ¿por qué sentía que era él el que había perdido algo? «Eres un idiota», anunció Iris, lanzando un lápiz a la cabeza de Elliot. Elliot suspiró, frotando su sien. «¿Podemos no...?» «No», Adrian intervino, brazos cruzados. «Porque esto ha pasado de ser ligeramente preocupante a completamente patético». Elliot gimió. Iris se dejó caer en la silla frente a él. «Lo entiendo, tienes miedo, pero apartarlo no significa que no se vaya a ir, solo lo garantiza». Elliot se puso rígido. Adrian se inclinó hacia adelante, serio por una vez. «Si realmente crees que no le importas, entonces bien, déjalo ir. Pero si hay la más mínima posibilidad de que sí...» Jude tragó saliva. Iris sonrió con suficiencia. «Creo que es hora de un romance dramático». Elliot entrecerró los ojos. «¿De qué estás hablando?» La sonrisa de Iris se amplió. El gran gesto, el giro definitivo, la escena del aeropuerto. Para cuando llegó la noche del partido, Elliot estaba parado afuera del estadio de fútbol, con un enorme y ridículo cartel. Adrian lo miró, asintiendo con aprobación. Sutil, Elliot, muy sutil. Iris lo empujó. «Ve a lo grande o vete a casa, chico amante». Elliot exhaló. Y luego, antes de poder dudar de sí mismo, marchó hacia el estadio y se abrió paso entre la multitud hasta el borde del campo. Sebastián estaba a mitad del juego, moviéndose sin esfuerzo por el campo, completamente inconsciente. Hasta que Elliot levantó su cartel. Era enorme, en negrita, y escrito en mayúsculas: «No te vayas, idiota».
Todo el estadio se quedó en silencio. Los jugadores se congelaron, y luego Sebastian, en medio de una jugada, giró la cabeza. Sus ojos se fijaron en Elliot. Elliot contuvo la respiración, y luego Sebastian se rió. Allí mismo, frente a todos, dejó caer el balón, negó con la cabeza y corrió directo hacia él. Elliot apenas tuvo tiempo de procesar antes de que Sebastian estuviera frente a él, sin aliento, sudoroso y sonriendo como un idiota. ¿Qué demonios?, jadeó Sebastian. Elliot tragó fuerte. «No quiero que te vayas». La expresión de Sebastian cambió. ¿Qué? El pulso de Elliot latía con fuerza. Fui estúpido, ¿de acuerdo? Te aparté porque tenía miedo. Pensé que solo era un juego para ti. El rostro de Sebastian se oscureció. No lo era. Elliot dejó escapar un suspiro tembloroso. Lo sé ahora. La mandíbula de Sebastian se tensó. Entonces, ¿qué estás diciendo? Elliot lo miró a los ojos, con el corazón en la garganta. Quédate, susurró. No por el fútbol, no por nadie más. Por mí, por favor. La multitud estalló, pero Elliot apenas lo escuchó, porque Sebastián ya lo estaba agarrando, chocando sus labios. Elliot se derritió. El beso fue desesperado, abrumador, real. Sebastián se apartó lo suficiente para murmurar. «Eres un dolor en el trasero». «Sí, pero te gusto». Sebastián se rió contra sus labios. Desafortunadamente. Luego, por segunda vez, se besaron frente a todos. El juego, olvidado. La oferta, completamente irrelevante, porque Sebastián no iba a ninguna parte. Esa noche envió el correo electrónico oficial. Gracias por la oportunidad, pero he decidido rechazar la transferencia. Luego apagó su teléfono. Se dio la vuelta y arrastró a Elliot a sus brazos. Empezó lento. La habitación estaba oscura. El aire denso con algo que ninguno de los dos quería nombrar. Elliot estaba de espaldas. Sebastian flotando sobre él, dedos arrastrándose suavemente por su brazo. Ninguno de los dos habló, porque no necesitaban palabras. Sebastian lo besó, lenta y profundamente, y Elliot se hundió en él. No fue apresurado. No se trataba de demostrar nada. Eran solo ellos, solo real, solo amor. Lunes por la mañana. Elliot entró a clase con la chaqueta de Sebastian sobre sus hombros otra vez. Adrian dio un silbido bajo. Así que es oficial. Iris le guiñó un ojo. ¿Luna de miel ya? Elliot puso los ojos en blanco. Sebastian a su lado solo sonrió. Luego, a la vista de toda la clase, se inclinó, presionó un suave beso en la sien de Elliot y susurró. Nunca te dejaré ir de nuevo. Y porque por una vez, Elliot le creyó. Epílogo. Elliot Parker nunca creyó en el destino. Realmente no. Creía en la literatura, en historias bien elaboradas con motivos que presagiaban y resoluciones satisfactorias. Creía en la comodidad de los libros, la fiabilidad de los personajes que no podían hacerle daño, la certeza de un mundo que solo existía en la página. En lo que no había creído era en Sebastian Thorne, y, sin embargo, de alguna manera, aquí estaban. Un año después. Era primavera otra vez. El aire fresco y puro del campus vibraba con el zumbido habitual de los estudiantes, demasiado ocupados con los exámenes finales para apreciar el cambio de estaciones. Elliot se sentó en los escalones de la biblioteca, un libro en equilibrio sobre su rodilla, un café en su mano. La misma biblioteca donde todo había comenzado, la misma biblioteca donde se había despertado bajo la chaqueta de Sebastian. Sonrió para sí mismo. Qué forma tan ridícula de empezar una historia de amor. ¿Estás sonriendo? Una voz familiar reflexionó. Elliot levantó la vista cuando Sebastian se dejó caer a su lado, colocando un café en el escalón entre ellos. A veces hago eso, dijo Elliot inexpresivo. Me tomo todo el crédito. Sebastian sonrió. Elliot resopló. Por supuesto que sí. Se sentaron allí un momento, viendo a los estudiantes ir y venir. La luz del sol de la tarde calentaba contra su piel. Sebastian lo empujó suavemente.
Entonces, ¿alguna vez vas a admitir que te gusto? Elliot tarareó, fingiendo pensar. No sé. Creo que necesito más pruebas de que todo esto no es solo una larga estafa para ganar una apuesta. Sebastián rió entre dientes acercándose. Oh, ¿sí? ¿Qué tipo de prueba? Elliot giró la cabeza, encontrando su mirada. Sebastián era tan injustamente guapo como siempre. Cabello dorado atrapando la luz. Ojos azul claro, suaves con algo más silencioso de lo habitual. Algo real. Elliot sonrió con suficiencia. Bésame y descúbrelo. Sebastián no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Se inclinó, labios presionando contra los de Elliot, cálidos, familiares, hogar. Y esta vez, Elliot le devolvió el beso sin dudarlo, porque esto no era ficción, esto era real, y era suyo. 3 años después, Sebastián se graduó con honores en Bellas Artes. Su primera exposición llevó el título El despertar en la biblioteca. La pieza central era un retrato de Elliot, dormido entre libros, cubierto por una chaqueta azul marino. Elliot lloró cuando lo vio. Sebastián lo besó y susurró: Tú fuiste mi primera obra maestra. Y Elliot, por primera vez en su vida, creyó en los finales felices, porque este era el suyo. Recordá suscribirte y apoyar al canal para más contenido como este. Nos vemos en el siguiente capítulo.